me da la impresión de que hay dos grandes temas. Uno tiene que ver con la cuestión de la cursada y otro con la cuestión de la izquierda a nivel universitario. Una nos dice, bueno, la UNESCO y varias empresas aseguran que el aislamiento es una oportunidad para repensar e impulsar la educación a distancia, incluso para después de la cuarentena y de forma permanente. ¿Qué posición habría que tener? ¿Podemos aceptar esta modalidad ahora sabiendo que tienen estas intenciones a futuro? Y en la misma línea, otra pregunta nos dice, bueno, en mi universidad están dando las materias por internet, pero los directivos nunca nos avisaron cómo iba a ser y fue todo un caos. ¿No tendríamos que descartar este formato que ya fue puesto, a pesar de que ya se está dictando de esta manera y es muy difícil ir para atrás? Y después, bueno, con la cuestión de la izquierda, que es el segundo gran tema de las preguntas que nos han hecho llegar, les puedo mencionar tres. Una, bueno, nos dice simplemente si se puede opinar, saber qué opinamos del rol de la izquierda actualmente en el movimiento estudiantil. Otra pregunta, bueno, ya está un poco más específica, voy a refrasearla, pero digamos, pregunta con respecto a las votaciones en la Federación Universitaria Argentina, en la que, bueno, dice, bueno, ¿qué onda la izquierda votando con franja morada en la fuga? Y finalmente una que pregunta, bueno, ¿se podría decir que la izquierda está actuando según lo que dice Bernstein, a pesar de criticarlo formalmente? Bueno, esas tres en la cuestión de la izquierda. Entonces lo que les propongo es que esos dos grandes temas, digamos, la cuestión de la cursada y la cuestión de la izquierda, sean las dos respuestas que demos, si les parece. Ok, estoy pensando por dónde empezar porque eran como varias preguntas. Primero, sobre el tema de la virtualidad y bueno, lo de la UNESCO y demás. A mí me parece lo siguiente. Eh, Hay dos temas. Por un lado, en este contexto, digamos, la virtualidad medio que ha sido el único, la única opción que se nos aparece como viable producto de la pandemia y la cuarentena, y como, digamos, una salida, aunque sea transitoria, quiero decir, de momento, para organizar de alguna manera la continuidad en lo que es la educación mientras que estamos atravesando esta coyuntura de toda la cuestión del virus. El problema está en cómo se desarrolla esa virtualidad, que creo que es a lo que hay que apuntar con la respuesta y lo que quisimos un poco colocar en la charla. Es más, hasta diría que hoy por hoy una vuelta a la presencialidad estaría más en la línea de lo que quiere el gobierno, porque se ubica, digamos, en el formato general de lo que es el levantamiento de la cuarentena o la vuelta a la normalidad. Y en ese sentido, o sea, y a lo que apunta de fondo el gobierno y la clase capitalista con todo eso, es, bueno, a que eh, necesitan, digamos, ir por una reapertura de la economía o, bueno, de la actividad económica, eh, y que entonces la cuarentena no va más y en ese sentido un retorno a la presencialidad eh, es un aporte, una especie de granito de arena por parte de el sistema educativo universitario, por lo menos, eh, a esa situación más general. Después hay en otros frentes en donde esto tiene incluso una particularidad o una necesidad mayor para lo que es el gobierno, que lo tomó un poco Jorge en su intervención, que es el tema bueno, de la educación secundaria o primaria, donde
hoy por hoy las escuelas funcionan prácticamente como guarderías, entonces el retorno a la presencialidad eh, juega, digamos, un papel importante para eliminar todo lo posible las licencias por maternidad o por cuidado de niños y demás, porque se manda a los pibes a la escuela y bueno, ya está. Pero volviendo al tema de la universidad y esto del retorno a la presencialidad, en línea de lo que decía, también, bueno, el ministro Trota, junto con el Consejo Interuniversitario, ha planteado que se está elaborando un protocolo de retorno a las clases presenciales que justamente, o sea, enmarcado en la política general, juega este papel. En cualquier caso, y esto es a la segunda cuestión que me quería referir con este asunto, me parece que, nos parece, el UJS, en la tendencia, que la cuestión es el problema de fondo, ya sea educación presencial, educación virtual, o en el formato que sea, para que se garantice el acceso a la educación y para que se garantice el acceso a una educación que nosotros, en el formato, digamos, o con los contenidos que nosotros creamos necesarios, eh, somos, digamos, son los trabajadores de la educación y somos los estudiantes los que nos tenemos que poner en la dirección de la universidad. Es la única manera, digamos, de justamente barriendo con todas las camarillas que como ya hemos señalado en la charla, no quiero por ahí ser repetitiva, eh, barriendo con todas las camarillas que privilegian sus propios intereses o los intereses eh, del capital empresario y demás. En oposición a eso, los únicos que podemos garantizar nuestros reclamos, el acceso a la educación y demás, somos justamente nosotros mismos discutiendo un programa que lo garantice, votando un programa que lo garantice y votando las medidas de organización y de lucha necesarias para justamente garantizarlo. El problema de fondo está ahí, no en caer en si es mejor la educación virtual, la educación presencial, porque en definitiva, o sea, la verdad que mucha diferencia entre cursar de manera presencial, sentado en el piso, porque en el aula no da la capacidad para cubrir con la cantidad de lugares necesarios o no hay las comisiones necesarias para estudiar o cursar en tu casa con una videoconferencia en Zoom que se te corta todo el tiempo, o sea, las dos opciones son malísimas, la verdad. Entonces, para realmente tener un acceso a la educación hay que garantizar todos los medios necesarios y después, y en ese marco también discutir si para nuestra salud y a nivel pedagógico y todo, si es mejor una educación presencial o virtual. Pero el punto es que para garantizar cualquiera de las dos hay que ir a una discusión de fondo bajo el control de quién está la educación, cómo se financia la educación, si hay presupuesto o no hay presupuesto, o sea, todos esos problemas de fondo son los que están detrás de esta situación educativa, digamos. No me acuerdo cuál era la segunda pregunta, perdón, pero me olvidé como para seguir respondiendo. No, el segundo gran tema tenía que ver con la cuestión de la izquierda en la universidad. No sé si te Ah, parece. ok, listo. Sí, 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 ya me acuerdo. Gracias, Fer. Bueno, el tema, sí, es todo un gran tema.
El de la universidad y la izquierda. Bueno, en parte, o sea, retomo lo que acabo de decir porque eh, quizás aporta la cuestión de esto de la izquierda, de uno de los debates con la izquierda, que es que justamente si uno se fija en el resto de la izquierda, puntualmente en el FITU, eh, digamos, dichas organizaciones están metidas justamente más en la discusión esta. Bueno, es mejor la presencialidad, es mejor la virtualidad, hay una virtualización forzosa, bueno, todo este tipo de cuestiones. Y no se meten, digamos, en el problema de fondo, que es justamente el problema del poder y el control sobre la universidad. Entonces, en este sentido, hay un problema, bueno, un poco desarrollé recién la cuestión. Después hay otras cuestiones que quizás son hasta todavía más profundas. Había una pregunta sobre esto de la izquierda que apuntaba a lo de la Federación Universitaria Argentina. Coloco el tema por si por ahí alguno no lo estaba siguiendo. Hace un tiempo, no sé, ahora un mes más o menos, un poco más, en la Federación Universitaria Argentina, donde tienen, bueno, la conducción es de la Franja Morada, pero, digamos, tienen representatividad a otros sectores y entre ellos la izquierda. Bueno, hay dos representantes del FITU. Bueno, hubo una reunión de la Federación Universitaria Argentina donde se discutieron una serie de puntos, el asunto de el pago, el apoyo a la reestructuración de la deuda. Bueno, en definitiva, el pago de la deuda externa. Se discutieron toda una serie de cuestiones y salió un bloque votado en unanimidad. Obviamente, si está votado en unanimidad, también lo votó lo votaron los representantes del FITU, y que contenía esta cuestión de el apoyo de parte de esa reunión de la Federación Universitaria Argentina a el pago de la deuda. Lo cual, bueno, es un escándalo en el sentido de que se supone que una organización independiente y que lucha, digamos, digamos, por las reivindicaciones de los estudiantes y por una salida socialista y contra el capitalismo y demás, el hecho de apoyar el pago de la deuda cuando la deuda externa justamente apunta a, como decíamos hace un rato, no solo a una cuestión de recorte presupuestario, sino un problema más de fondo, que el apoyo del pago de la deuda, que también salió del Consejo Interuniversitario Nacional, apunta a adecuar al mercado, al capital financiero internacional, las carreras universitarias. En ese sentido, la izquierda debería constituirse no como un sector que apoya eso, sino como una tribuna de denuncia. Bueno, nosotros señalamos todo esto en una nota que escribimos, y frente a eso, el Partido Obrero Oficialista, digamos, sacó un artículo planteando que, no recuerdo bien sinceramente en especificidad qué era lo que decía, pero recuerdo que nos han planteado como una cuestión de, bueno, pero la cosa esa que se votó por unanimidad también tenía colocado el apoyo al impuesto a las grandes fortunas. Bueno, el problema que hay de fondo
con todo esto tiene que ver con una línea más general, si se quiere, del FITU, de cómo abordar políticamente la intervención en los diferentes lugares. Jorge lo desarrolló un poco en relación, por ejemplo, a las legislaturas, al Congreso y todo eso, pero esto se traduce también a la universidad, que es una idea de una intervención propositiva, donde uno no es que hace una crítica o un planteo, una agitación, mejor dicho, no me salía la palabra, contra el régimen político que, por ejemplo, gobierna la universidad y que atenta contra las necesidades de los estudiantes, de los docentes, y hace, digamos, de los lugares de representatividad que tiene la izquierda una tribuna de denuncia de toda esa situación y un llamado a la organización del movimiento estudiantil contra todo ese régimen y por una salida propia, sino que hace de los lugares que ocupa, bueno, un lugar en donde van, se llevan propuestas, lo cual conduce casi a un frente de colaboración donde no se marca ningún tipo de diferenciación política, ni tampoco se apunta a una clarificación de cómo debe desarrollarse la orientación del movimiento estudiantil y cuál es el rol que juegan, por ejemplo, las burocracias estudiantiles eh, y, y las autoridades universitarias. Entonces, en ese sentido, el tema de la fuga juega este papel y no es algo que pueda decirse, porque sé que algunos militantes, por ejemplo, del, de la UJS oficialista han salido a plantear que bueno, que es un error y que no se dieron cuenta. Pero esto de la fuga refleja una línea política más general que desarrollan en otras universidades. Por ejemplo, la agrupación del UJS oficialista en la Universidad de las Artes, en donde están en el Consejo, ha utilizado ese lugar, por ejemplo, para votar la revalidación del Consejo, perdón, del mandato de la rectora de la Universidad de las Artes. Entonces, sí, ya voy cerrando, perdón. Estaba viendo que Fede me está haciendo señas. Pero bueno, entonces se repite, digamos, esta cuestión de la utilización de los lugares donde eh, se deberían utilizar como una tribuna de denuncia y de agitación frente al movimiento estudiantil como una cosa que no sé qué es, pero que no cumple esa función. Eh, y bueno, entonces nosotros lo que planteamos, ya ahora sí, para ir cerrando, al menos lo mío, es que la izquierda tiene que jugar un papel de, de organización y de agitación política socialista en la universidad, que se desarrolle con los ejes que estuvimos colocando a lo largo de toda esta charla. Así que bueno, creo que respondí las preguntas. Si me olvidé alguna, cualquier cosa. Bueno, no, como estaba diciendo, bueno, me parece que lo mejor que podemos hacer es en breve repetir la cita. Resolveremos las cuestiones técnicas. Creo que es lo que queda planteado es repetir la invitación para Jorge en otra ocasión. Creo que ha sido una gran charla.
Así que les queremos agradecer a todas las personas que se sumaron. Y bueno, les mandamos un saludo, los invitamos a seguir a la página de la Unión de Juventudes por el Socialismo Tendencia, a seguir todas las iniciativas que venimos levantando en nuestra página, Política Obrera, y lógicamente, como fue mencionado, a sumarse también por la lucha por la legalidad de la tendencia del Partido Obrero. Así que, bueno, muchas gracias y les mandamos un saludo.